Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. En el día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Isaías, el capítulo 4, 5 y 6, y dice la palabra de Dios. En aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres pelearán por uno y le dirán: deja que todas nos casemos contigo, nos ocuparemos de nuestra propia vida, comida y ropa. Solo déjanos tener tu apellido para que no se burlen de nosotras diciendo que somos solteronas. Pero en aquel día el retoño del Señor será hermoso y glorioso. El fruto de la tierra será el orgullo y la gloria de todos los sobrevivientes de Israel. Los que queden en Sión serán un pueblo santo, los que sobrevivan la destrucción de Jerusalén y estén registrados entre los vivientes. El Señor lavará la inmundicia de la hermosa Sión y limpiará a Jerusalén de sus manchas de sangre con el aliento abrasador de su ardiente juicio. Entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión, y para todos los que se reúnan allí les dará una cubierta de nubes durante el día, y por la noche humo y ardiente fuego que cubrirá la tierra gloriosa. Será un refugio del calor del día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. Capítulo 5. Ahora cantaré para aquel a quien amo un cántico que acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ellas. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro, hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra. Pero yo he oído al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. 4 hectáreas de viñedo no producirán, ni 21 litros de vino y 10 canastas de semillas solo darán una canasta de grano. Qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana y en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor, ni se dan cuenta de lo que hacen. Por lo tanto, mi pueblo irá al desierto muy lejos porque no me conoce. La gente importante y los que le reciben honra se morirán de hambre, y la gente común morirá de sed. La tumba se relame de expectativa y abre bien grande la boca. Los importantes y los humildes y la turba de borrachos, todos serán devorados. La humanidad será destruida y la gente derribada. Hasta los arrogantes bajarán la mirada con humildad. Pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia. La santidad de Dios se demostrará por su rectitud. En aquel día los corderos encontrarán buenos pastos y entre las ruinas apacentarán las ovejas engordadas y los cabritos. ¡Qué aflicción para los que arrastran sus pecados, con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta! Hasta se burlan de Dios diciendo: apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer, que el Santo de Israel lleve a cabo su plan.
porque queremos saber qué es. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y caen a medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por eso, el enojo del Señor arde contra Israel y ha levantado el puño para aplastarlo. Los montes tiemblan y los cadáveres de su pueblo están tirados por las calles como basura. Pero aún así, el enojo del Señor no está satisfecho. Su puño todavía está listo para aceptar el golpe. Él enviará una señal a las naciones lejanas y llamará con un silbido a los que están en los confines de la tierra. Ellos irán corriendo a Jerusalén. No se cansarán ni tropezarán, no se detendrán para descansar ni para dormir. Nadie tendrá flojo el cinturón ni rota las correas de ninguna sandalia. Sus flechas estarán afiladas y sus arcos listos para la batalla. De los cascos de sus caballos saltarán chispas y las ruedas de sus carros de guerra girarán como un torbellino. Rugirán como leones, como los más fuertes entre los leones. Se lanzarán gruñendo sobre sus víctimas y se las llevarán y no habrá nadie para rescatarlas. Rugirán sobre sus víctimas en aquel día de destrucción, como el rugido del mar. Si alguien extiende su mirada por toda la tierra, solo verá oscuridad y angustia, hasta la luz quedará oscurecida por las nubes. Capítulo 6. El año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí, estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado tus labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo, escucha con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Endureceré el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus labios, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije: Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó: hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una 10ª parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Bueno, y leyendo estos capítulos nos llevan más y más a la profundidad de cómo va a empezar este libro. Entonces, este libro se le llama como la Pequeña Biblia porque consta precisamente de 66 capítulos. Y es muy llamativo que nos habla de juicio, redención, del llamado de Isaías en este caso. Y empezamos por el capítulo 4, donde después del juicio viene una restauración precisamente.
vemos como el Señor en el capítulo 4 dice que en aquel día el retoño del Señor será hermoso y glorioso. Cómo va a limpiar a Jerusalén de sus manchas, cómo el Señor proveerá sombra para el monte de Dios, es decir, cómo el Señor será, en otras palabras, la seguridad para Sión, para Israel. Y luego en el capítulo 5, entonces hay un canto, precisamente dice que de la viña del Señor. Entonces aquí en este punto, entonces Isaías nos empieza a contar como una especie de canción o parábola creo que lo podríamos entender un poco mejor, donde Dios, Él es el dueño de esta viña, pero ¿quién es la viña? En este caso es Israel. Entonces Dios había encargado todo, Dios la había limpiado, Dios había plantado buenas vides, había construido una torre, había preparado un lagar. Es decir, que Dios específicamente se había encargado de cultivar esta tierra, de haber cultivado esta viña, y Él esperaba uvas. Pero, ¿qué recibe a cambio? Recibe todo lo opuesto. Recibe injusticia, violencia, recibe uvas amargas. En otras palabras, en vez de recibir uvas dulces, recibe uvas amargas. Y precisamente es por esto que viene un juicio, porque el Señor dice, ¿qué más puedo hacer con esta viña si no me está dando el fruto que quiero? Hay que arrancarla. Y es precisamente lo que el Señor hace en este capítulo. Entonces, luego de esto, entonces nos acercamos ahora al día del Señor, al día en que la humanidad será destruida y la gente derribada. Y me llama mucho la atención que en el capítulo 5 dice que hasta los arrogantes bajarán la mirada con humildad. Imagínate cómo será ese día. Y luego en el capítulo 6 creo que es lo que conecta, creo que es como uno de los, podríamos decirlo, del centro de este libro, uno de los puntos céntricos de este libro, porque en el año en el que muere el rey Usías, entonces Isaías tiene una visión donde está viendo al Señor sentado en su trono. Imagínate que el borde de su manto llenaba el templo. Creo que nuestra mente ni siquiera puede imaginar esto tan maravilloso. Imagínate que los serafines, ellos adoraban al Señor y decían santo, santo, santo. Sus voces acudían el templo. Yo creo que si yo imaginara un momento como estos, nos quedaríamos tan perplejos. Y hay algo aquí, es que el Señor dice, ¿quién irá? ¿Quién irá? Y Isaías en este caso reconoce su pecado. Y viene este ángel, este serafín, y limpia sus labios con un carbón, con fuego, lo que significa la presencia del Señor. Y una vez que toca sus labios y es limpio, entonces luego dice que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y yo sé que muchas veces hemos oído esta frase, heme aquí, envíame a mí. Entonces, creo que estos pasajes nos están enseñando eso. El Señor nos está haciendo ese llamado de ir a cumplir su propósito, porque ese carbón encendido hoy significa lo que Cristo hizo por nosotros, como Cristo dio su vida por cada uno de nosotros en aquella cruz. Fíjate cómo en aquella cruz nuestros pecados fueron limpios, cómo fuimos nosotros pasar de las tinieblas a la luz, cómo el Señor nos tocó y la culpa fue quitada, los pecados perdonados. Y vemos a Cristo perfectamente en este capítulo 6 y vemos cómo el Señor nos ha limpiado. Y yo digo, si así como el Señor había colocado este carbón encendido en los labios de Isaías, ahora que Cristo, por su preciosa sangre, dio su vida por todos nosotros en aquella cruz y hemos sido nosotros limpiados, ¿cómo no vamos a ir y decirle, Señor, heme aquí? Y este es el llamado de estos capítulos, que nosotros le podamos decir al Señor, Señor, heme aquí, porque quiero escucharte y quiero obedecerte. Entonces, digámosle al Señor, Señor, aquí estamos.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu favor y por tu misericordia. Gracias porque hoy entendemos que tú nos estás llamando y nosotros queremos responder. Heme aquí, Señor. Heme aquí porque te queremos glorificar y exaltar. ¿Y a dónde más iríamos o qué más podríamos hacer si no es a correr a tus brazos? Porque tu vida, la vida de Cristo estuvo en una cruz por amor a nosotros para limpiarnos de todo pecado. Por eso hoy queremos vivir conforme a esa preciosa y manifestación gloriosa de Cristo en aquella cruz para darnos vida, a esa gran y maravillosa obra en aquella cruz. Te pedimos que nos ayudes cada día a servirte y adorarte con todo nuestro corazón, para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, maravilloso Jesús. Te damos gracias. Amén. Y bueno, así terminamos una vez más la Biblia en un año de forma cronológica. Y mañana nos vemos una vez más en un nuevo episodio. Dios te bendiga.